En este nuevo episodio de Vivir Viviendo vamos a tratar un tema sobre la crisis silenciosa de los disruptores endocrinos y su impacto en la salud global. El aumento alarmante de diagnósticos de cáncer en edades cada vez más tempranas, junto con la aparición de enfermedades crónicas y degenerativas en las poblaciones jóvenes, representa un desafío sin precedentes para la salud pública. Contrario a la creencia popular, este fenómeno no puede atribuirse a mutaciones genéticas repentinas, a una predisposición hereditaria acelerada. La genética humana, un sistema de codificación que ha tardado milenios en evolucionar, no experimenta cambios significativos en el lapso de 2 generaciones. Sin embargo, lo que sí ha mutado de forma radical es nuestro entorno. Un cóctel tóxico de contaminantes químicos, dieta industrializada y hábitos de consumo insostenibles está reescribiendo los patrones de enfermedad a escala global. De no implementarse intervenciones sistémicas y audaces, la carga del cáncer y otras patologías podría multiplicarse en las próximas décadas, erosionando los avances médicos logrados durante el siglo XX y sumiendo a las futuras generaciones en una crisis sanitaria irreversible. Los disruptores endocrinos se definen como sustancias químicas exógenas o mezcla de ellas, capaces de interferir con la síntesis, secreción, transporte, unión o eliminación de las hormonas naturales en nuestro organismo. Estas moléculas, muchas de ellas derivadas de la petroquímica, no se limitan a alterar funciones aisladas. Su verdadero peligro radica en su capacidad para desestabilizar redes hormonales complejas, afectando no solo al individuo expuesto, sino también a su descendencia y a ecosistemas enteros. Actualmente el Dr. Nicolás Olea, pionero en el campo de la salud ambiental, dirige un equipo multidisciplinar en la Universidad de Granada dedicado a desentrañar cómo estas sustancias penetran en grupos poblacionales especialmente vulnerables. Niños en fase de desarrollo neurológico, adolescentes durante la pubertad, etapa crítica de reprogramación hormonal, y mujeres embarazadas, cuyo útero se ha convertido en un depósito involuntario de contaminantes transmitidos al feto. La vía alimentaria emerge como el canal principal de exposición a estos tóxicos, desde los pesticidas que impregnan fruta y verdura hasta los plásticos que migran a los alimentos envasados. Cada eslabón de la cadena de producción, en agricultura industrial, procesamiento, distribución y consumo, está contaminado por sustancias que alteran el equilibrio endocrino. Este fenómeno no solo explica el auge de enfermedades crónicas, sino que también revela dos crisis entrelazadas. El colapso ecológico de la producción masiva de alimentos, caracterizado por el agotamiento de suelos, la contaminación de acuíferos con nitratos y el uso desmedido de recursos hídricos. Y la pandemia silenciosa de malnutrición moderna, donde dietas hipercalóricas pero pobres en nutrientes esenciales coexisten con deficiencia vitamínica y sobrecarga tóxica. Estas dinámicas han catalizado un cambio radical en el perfil epidemiológico global. Enfermedades que antes se asociaban a la senectud, como el cáncer de mama, el colon o próstata, diabetes tipo 2 o trastornos cardiovasculares, ahora se diagnostican en adultos jóvenes, mientras que condiciones como la infertilidad, el síndrome de ovario poliquístico y la pubertad precoz en niñas de 8 años se han normalizado de forma preocupante. Un estudio paradigmático publicado en The Lancet en agosto de 2024 analizó 57 millones de casos de cáncer registrados entre 1920 y 1990, revelando una tendencia inquietante. La edad media de diagnóstico ha descendido en prácticamente todos los tipos de cáncer, independientemente del envejecimiento poblacional. Por ejemplo, el cáncer colorectal, antes raro en menores de 50 años, ahora representa el 12% de los diagnósticos en adultos de entre 30 y 40 años en países industrializados. Los oncólogos consultados en el informe coinciden. Este desplazamiento temporal no responde a mejoras en detección precoz, sino a factores ambientales y dietéticos que aceleran la carcinogénesis. En consultas médicas, el fenómeno se manifiesta con crudeza. Jóvenes de 25 años con hígados grasos avanzados, mujeres de 35 con menopausia prematura y adolescentes con tumores cerebrales agresivos. La generación Z, criada en un mundo saturado de plásticos, pesticidas y alimentos ultraprocesados, enfrenta un futuro donde la enfermedad crónica será la norma, no la excepción. Como señala el Dr. Olea, no es que los genes hayan cambiado, es que hemos envenenado el ambiente en el que esos genes se expresan. Los europeos estamos expuestos a un cóctel químico sin precedentes.
Estudios de biomonitorización revelan que el 100% de la población tiene ftalatos, plastificantes omnipresentes en envases y cosméticos, en orina, mientras que los metabolitos de bifenol A se detectan en el 92% de las muestras de sangre. Pero el hallazgo más alarmante es que en esta sustancia no respetan las barreras biológicas sagradas. La barrera placentaria, microplásticos y ftalatos atraviesan la placenta, acumulándose en órganos fetales. La barrera hematoencefálica, nanoplásticos y pesticidas penetran el cerebro, alterando la mielinización en los niños. Y la barrera intestinal, aditivos alimentarios como el dióxido de titanio, el E171, erosionan el epitelio intestinal, facilitando la entrada de patógenos y tóxicos al torrente sanguíneo. Un ejemplo paradigmático es el de las siliconas, creadas en laboratorios al sustituir cadenas de carbono por silicio en polímeros sintéticos. Estas moléculas, presentes en moldes de repostería, geles de baño y productos cosméticos, son indigeribles tanto para los humanos como para los microorganismos ambientales. Cuando en 2023 la Unión Europea prohibió las dimeticonas D4 y D5, usadas en champús por su efecto sedoso, ya era tarde. Décadas de vertidos habían saturado ríos y suelos con estas sustancias, que persisten durante siglos sin degradarse. El engaño de la autoinmunidad y el caso de la tiroides. Vamos a poner un ejemplo rápido. En las consultas de endocrinología, un fenómeno que desconcierta a los médicos es que el 50% de las mujeres españolas entre 35 y 50 años requieren terapia sustitutiva con levotiroxina debido al hipotiroidismo subclínico, frecuentemente diagnosticado como una tiroiditis autoinmune. Pero la cuestión es cómo explicamos que el sistema inmunológico de millones de mujeres haya dejado de reconocer su propia glándula tiroide de forma simultánea. La respuesta podría estar en los retardantes de llama bromados, como el tetrabromobisfenol A, cuyos metabolitos son estructuralmente idénticos a la hormona tiroidea T4. Estos compuestos, usados en muebles y electrónicos para reducir la inflamabilidad, compiten con la tiroxina por unirse a proteínas transportadoras, generando una señal paradójica de déficit hormonal que colapsa el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Este mecanismo, validado en modelos animales, expone la falacia de medicalizar síntomas sin investigar causas ambientales. Como señala un médico entrevistado, recetamos levotiroxina a diestro y siniestro, pero nadie pregunta a estas mujeres si trabajan en oficinas con muebles ignífugos o usan dispositivos electrónicos durante horas. Bien, si hablamos de agricultura tóxica, España es el granero envenenado de Europa. España ostenta el dudoso honor de ser el mayor consumidor de pesticidas de la Unión Europea, con 76 millones de kilos anuales rociados sobre campos y cultivos. Vamos a decir unos cuantos a ver si os suenan. El glifosato, 12 millones de kilos usados en viñedos, olivares y bordes de carreteras. Esta es la excusa que utilizan algunas señorías en los discursos políticos. O sea, compran 12 millones de kilos de glifosato para las cunetas, ¿vale? Luego vas al olivar y ya vemos cómo están, ¿de acuerdo? El glifosato está clasificado como probable cancerígeno por la OMS. Esos que están ahí por tu salud. Posible cancerígeno. Clorpirifos es un neurotóxico prohibido en 2020, pero cuyos residuos persisten en acuíferos y frutas cítricas. El clorpirifos se ha ido quitando sobre todo de las naranjas, por poner un ejemplo. España lo ha tenido, Turquía lo tenía, y según iba denunciándose un país a otro por la exportación e importación del producto, pues y lo iban quitando, pero bueno, ha estado ahí durante muchísimos años, con lo cual el residuo persiste. El mancozeb es un fungicida vinculado al Parkinson y un disruptor tiroideo, aún permitido en algunos cultivos. Los efectos en la población son devastadores. Estudios de la Universidad de Granada, por ejemplo, detectaron 7 pesticidas distintos en la orina de los niños españoles frente a los 2 de media europea. Esto es fácil de explicar. Utilizamos 76 millones de kilos de pesticidas, incluyendo metabolitos del DDT, prohibido desde los 80. Persiste en una cadena alimentaria a día de hoy.
Estos tóxicos no solo se asocian a cáncer, sino también a la pubertad precoz de las niñas, con el desarrollo mamario a los 8 años, y a los déficits neurocognitivos, y aquí metemos ya el TDAH, el autismo y todos los déficits neurocognitivos, vinculados a su acción sobre los receptores de dopamina y GABA. Pasamos a la distopía del plástico, de los envases al torrente sanguíneo. El 6% del petróleo extraído a nivel global se destina a producir plásticos, material que ha colonizado todos los aspectos de la vida moderna. Hoy en día todo está en plástico. Antiguamente uno iba a comprar y estaba la caja de fruta y tú cogías tus tomates o lo que sea. Hoy en día 3 pimientos de colorines en plástico, fruta en plástico. Hemos visto hasta un arenque en una batea vuelto de plástico, ¿vale? En la alimentación, las bandas de poliestireno para fruta, los films de PVC para carne, botellas de PET para agua, textiles, fibras de poliéster y acrílicos que liberan microfibras en cada lavado. En la construcción, con aislamiento de poliuretano, tuberías de PVC, pinturas con eftalatos. Tras décadas de uso desenfrenado, las consecuencias son apocalípticas. Microplásticos en órganos humanos. Se han detectado plásticos en placenta, en leche materna, en el hígado e incluso en placas de ateroma coronarias. Disruptores en sangre. El bisfenol S, que es el sucedáneo del BPA, altera la adipogénesis, contribuyendo a la obesidad epidémica. Contaminación irreversible. Cada pala, por ejemplo, de un aerogenerador que pesa 24 toneladas de resina epoxi con BPA es un pasivo tóxico que persistirá milenios. Aquí podemos pararnos y decir que ahora, tras 25 años de inauguración de nuestro parque eólico, este que era para los ecologistas tan bueno, tenéis que saber que se tienen que renovar las palas. Las palas se fabrican en Valencia, en la fábrica de Pamesa, y cada una pesa 24 toneladas. Y es altamente tóxico. Imaginar cuando se empiecen a quitar esas palas antiguas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Parece ser que ya hay poblaciones de Soria por ahí perdidas que dice que ellos se las llevan, las van a triturar y bueno, lo que hagan con ellas, o si bien las entierran, ya vamos a ver qué ocurre con el terreno, los tóxicos y todo lo que va a ocurrir, pero bueno. Y tenemos también el caso de la lata de conserva que ilustra la negligencia regulatoria, pese a que en el 1995 se demostró que el recubrimiento epoxi liberaba BPA. No fue hasta el 2024 que la Unión Europea limitó su uso, permitiendo aún 75 latas diarias como dosis segura. Es cinismo puro, asegura el doctor Olea en su ponencia. Saben que nadie come 75 latas, pero así evitan responsabilizarse por décadas de la exposición acumulativa. Hacia una revolución alimentaria, soluciones en un sistema fracturado. Frente a este panorama emergen estrategias clave. Agricultura regenerativa y de proximidad, recuperar el cultivo autóctono, circuitos cortos de comercialización, prohibición de plásticos en comedores públicos, siguiendo el modelo francés que vetara las bandejas de policarbonato en escuelas desde 2025, la reforma drástica de la ganadería intensiva. España sacrifica 31 millones de cerdos anuales para exportar a China. Estos cerdillos nacen en la granja y no ven la luz del sol nunca. Comen muy mal porque comen de semilla transgénica y evidentemente esa carne, imaginar, tenemos los precios del kilo del cerdo muy económico y toda la gente come cerdo que está altamente tóxico. Todos estos 30 millones de cerdos ya hemos dicho que se exportan a China y debe transitar hacia modelos extensivos que prioricen bienestar animal y reducción de antibióticos. La educación en soberanía alimentaria, enseñar a leer etiqueta, identificar ultraprocesados y valorar productos ecológicos como inversión en salud. Sin embargo, estas medidas chocan con intereses económicos poderosos. La industria del plástico, respalda por lobbies en Bruselas, promueve falsas soluciones como el reciclaje químico ineficaz y contaminante, mientras bloquea iniciativas para reducir producción. Paralelamente, la agricultura industrial presiona para mantener pesticidas como el glifosato, alegando falsos argumentos de seguridad alimentaria. Tema del agua y el agua embotellada. Existe una narrativa inmensa al miedo al agua del grifo, ¿vale? El único consejo que da el doctor Olea
Es que efectivamente el agua del grifo viene con flúor o puede venir mala. Podemos pedir, como él dice, al ayuntamiento que no nos van a hacer caso, pero él también recomienda la osmosis inversa. Con la osmosis inversa el agua queda maravillosa, ¿vale? El problema es que cada minuto se venden en el mundo más de 1 millón de botellas de plástico. Eso se convierte en montañas enormes de plástico tóxico, ¿vale? Porque no se gestiona, no se recicla el plástico. Hay un porcentaje muy pequeñito que se recicla. Los Tetrabric, las bandejitas de Polispán, de que compramos la fruta, no se recicla, es irreciclable. No existe la ecología esta nueva del reciclaje. Es toda una mentira. No hay empresas que se dediquen a reciclar. Todo acaba en el fondo del mar o flotando. Es absurdo. Al final todos estos plásticos de las botellitas del agua nos los comemos, van a nuestro organismo. Y en las mujeres, por ejemplo, a la placenta, y a la placenta al feto, al colon, a todo. Es absurdo, ¿vale? Por ejemplo, incluso microplásticos dentro de los pulmones. El tejido pulmonar que tuvimos, por ejemplo, la mascarilla durante 2 años puesta, era de polipropileno. Y hay un montón de estudios ya donde los españoles o cualquier ciudadano que se ha hecho estos estudios tiene el polipropileno en los pulmones, ¿vale? Que no se engañen más. ¿Qué hay que tirar, por ejemplo, de casa? ¿Qué dice el doctor? Las sartenes antiadherentes, que tienen la mayoría el perfluorado, la antigua y la nueva. La antigua eran de perfluorado y de PFOA y ahora las nuevas son de PTFE. Entonces fuera el flúor, ni las antiguas ni las nuevas, las sustituimos por acero inoxidable y por hierro. La crisis de los disruptores endocrinos no es un problema técnico, sino político y ético. Exige replantear radicalmente nuestro modelo de producción-consumo, priorizando la salud de los ecosistemas sobre el beneficio corporativo. Como ciudadanos, debemos exigir transparencia, conocer qué tóxicos contienen alimentos, envases y productos de uso diario. Rechazar el greenwashing, denunciar etiquetas engañosas como BPA free, suelen contener análogos igualmente tóxicos, apoyar a productores locales, crear redes alternativas que bypassen la gran distribución contaminante. No basta con curar, debemos prevenir eliminando los tóxicos de raíz. Cada envase que rechazamos, cada alimento ecológico que elegimos, es un voto por un futuro habitable. El tiempo de actuar es ahora. Nuestra salud y el de las generaciones venideras pende de un hilo químico que solo nosotros podemos cortar. Y bien, pues todo esto tan rápido que os he contado en este vídeo es sacado de una ponencia del doctor Nicolás Olea, que os dejaré el link para que si algún día os resuena, os rechina este tema un poco y queréis investigar un poco más, en vez de ver una película de Netflix, perder el tiempo en otras cosillas, y os interesan este tipo de temas, pues para que podáis verlo en directo vosotros, y dicho en boca de un profesional. Es catedrático de radiología y de medicina física por la Universidad de Granada, es experto en salud y medio ambiente, con especial interés en la disrupción endocrina, licenciado y doctor en medicina y cirugía, y bueno, ha participado en muchísimos proyectos nacionales e internacionales, cientos de artículos en revistas, es miembro de varios comités y comisiones científicas, tanto nacionales como internacionales también, y se centra siempre en la disrupción endocrina, el cáncer, la carcinogénesis ambiental y el diagnóstico radiológico y nuclear. Es un referente internacional, como digo, en el campo de la disrupción endocrina y sus efectos en la salud humana. Él en la exposición pone muchísimos más ejemplos, muchísimo más detallado todo. Pero mi conclusión, sinceramente, después de escuchar, gracias a estos médicos que hoy en día están saliendo y dan este tipo de conferencias, es que prácticamente nos engañan, dicen, no desde que nacemos, no. Coño, es que nos engañan desde el propio feto, desde la barriga de nuestras madres. Porque las madres no tienen por qué tener el conocimiento médico, que si usan cosméticos o comen naranjas con clorpirifos. ¿Por qué tengo yo que saber todos esos datos? ¿Por qué no hay un organismo
que realmente se preocupe por nuestra salud. Está claro que la OMS, habéis visto que esto no lo para. De hecho, hay más de 600 tipos de herbicidas y potingues de estos que utilizan, pero tan solo se retira uno al año. Y lo dice el doctor, se retira uno al año. Pues, ¿qué vamos a tardar? ¿600 años en retirar los que hay? Pero si da igual. Quitan uno y ponen otro, que es peor. Nadie toma medidas de esto, nadie lo mide, no hay nadie al mando. El propio doctor Nicolás lo dice, se pasan la pelota de unos a otros. A este señor le subvencionan desde Europa, y lo dice, 75 millones de euros para un estudio. Y cuando el estudio lo presenta y ve que está todo roto y corrupto, la Unión Europea le da 400 millones más de euros para que el experimento lo hagan a mayor escala. Da igual, ya sabemos los resultados. Hay un ejemplo que el doctor pone sobre unas patatas que de verdad es que es digno de escuchar, O sea, es que el plástico, el almidón, en donde vienen envueltas las patatas, están experimentando con nosotros. Ellos saben perfectamente que nos vamos a envenenar, que nos estamos intoxicando día tras día, hasta del propio aire que respiramos. Ha puesto ejemplos del aire de Sevilla, ha puesto... Joder, es que no hay nada de verdad que sea saludable para nosotros a día de hoy. ¿O qué ocurre? Pone muchos ejemplos de que comamos de temporada, de proximidad, de granel. Por ejemplo, también hace una crítica que por qué compramos garbanzo pedrosillano y viene de Estados Unidos. Y él lo dice, coño, poner el campo español al cultivar el secano. No puede ser que te coma unas pipas en Mercadona, que esto no lo dice el doctor, pero lo digo yo, cuando vais a comprar las pipas agua-sal del Mercadona, esas rojas, dale la vuelta. Las pipas pone que vienen de China. Y buscad, por favor, cómo están decontaminados los ríos de China, donde se están cultivando los arroces y esas pipas que nos comemos luego aquí en España. ¿Qué pasa? ¿Que en España no cultivamos ya o qué? Claro que no. Si estamos quemando con herbicidas el campo español y encima subvencionamos a la agricultura para que no nadie cultive la tierra, nos están envenenando, nos tenemos que dar cuenta. La solución pasa, yo creo, esto ya es cosecha mía, yo creo que la solución ya pasa por nosotros mismos, tanto individual como colectivo. Habrá que unirse el día de mañana. No lo sé, pero a lo mejor tenemos que vivir... No quiero decir una aldea como estaba yo viviendo, pero bueno, a lo mejor tenemos que irnos a núcleos de población más reducida y vivir de la autosuficiencia, ¿no? Que tanto se critica ese tipo de vida. Seguridad alimentaria, dice el doctor, es que la comida no tenga veneno y que todo el mundo coma. Por favor, tenéis que escuchar estas ponencias de los doctores, que yo creo que nos van a venir a todos muy bien. Un saludo y el próximo vídeo también será de otro médico que no os va a dejar indiferente. Saludos.